Entonces vamos de nuevo. Ok, entonces nos toca entonces entender con qué vamos a hacer estas estimaciones, primero puntuales. Les digo puntual porque recordemos que el ejercicio de hacer inferencia es siempre un ejercicio probabilístico, ¿verdad? O sea, es nunca, cuando yo, por ejemplo, obtengo un promedio de una muestra, ¿verdad? Un X barra, esa medida como tal, ¿no? ese valor, esa estimación que estoy haciendo puntual, eh, no es con certeza el valor de la población, sino que lo que voy a poder decir es con qué probabilidad, con base en esa muestra, con qué probabilidad podemos decir que el valor de la población pueda estar en un rango entre dos valores dados, ¿verdad? O podría de otra forma también decir qué tan probable es que el valor de la población sea un valor específico, es cuando hacemos alguna prueba específica, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que les quiero decir es que necesariamente la inferencia siempre va a estar asociada con un grado de incertidumbre y que ahí, en ese momento, es donde adquiere valor la estadística como campo, ¿verdad? Como disciplina. En el momento en que nos ayuda a cuantificar la incertidumbre. Eso es lo que hace la estadística, básicamente, ¿verdad? Cuantificar incertidumbre. Entonces, esa está expresada en eso que les decía, ya sea a través de un intervalo o a través de un nivel de significancia. Pero antes de hablar de eso, entonces vamos a tener que hablar de con qué medidas específicas podríamos hacer esas estimaciones, ¿verdad? O sea, a partir de qué dato puntual podríamos, ¿verdad? De qué ejercicio puntual podríamos luego hacer estas otras estimaciones con la incertidumbre que les comento. Y entonces lo que quisiéramos entonces en primera instancia es ver qué propiedades, ¿verdad? Ese es como el gran tema acá, qué características deberían tener esas medidas, ¿verdad? Que utilizo para obtener esa estimación puntual, para arrancar y sobre esa construir este ejercicio de incertidumbre que les decía. Entonces yo quiero sí trabajar un escenario de incertidumbre, pero con un contexto y unas características particulares, ¿no? Para que esa forma de estimar sea lo más certera y científica posible. Entonces, en eso es lo que vamos a ver este tema 2. De hecho, ya hay mediación virtual, por lo menos pueden ver esta presentación que les estoy mostrando, como me han solicitado, si podía ir subiendo por lo menos esa versión sin anotaciones, para que ustedes puedan ir haciendo sus propias anotaciones y luego tener la versión final. Ya está en el tema 2, ¿verdad? Que es esta estimación puntual. Hoy vamos a hablar de el concepto de muestra aleatoria desde esta perspectiva. Ya ustedes probablemente en el curso de datos habrán conversado bastante sobre qué implica en términos prácticos el obtener una muestra aleatoria. Aquí lo vamos a ver más desde el punto de vista de cómo lo enfocamos y cómo lo trabajamos para utilizar los teoremas y las reglas, ¿verdad? Que ya vimos en el tema 1. Y luego también una primera, por lo menos primera aproximación a lo que son las propiedades de esos estimadores. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de muestra aleatoria. Aquí lo que partimos es de variables aleatorias x1, x2 hasta xn. ¿Verdad? Tienen densidad conjunta fx1, x2 hasta xn de esos valores específicos, ¿verdad? x1, x2 hasta xn. ¿Qué quiere decir eso? Alguien, porque sí, creo que
creo que cometimos un poco, suelo cometer el pecado en este curso de dar por supuesto que lo que estamos anotando ahí tiene para ustedes algún significado práctico también, ¿verdad? O sea, que no sea solo, digamos, una abstracción matemática. ¿Qué es lo que expresa esa primera línea? Digamos, ¿cómo me podría alguien ayudar a explicar eso en términos muy sencillos? ¿Qué representa esa desde X1, X2 hasta XN? ¿Alguien me podría ayudar? Digamos, a dar tal vez Son, algún ejemplo. son observaciones. Ajá, observaciones. Sí, podría ser observaciones de una misma variable. O sea, decís observaciones como como observar la edad de alguien, de las personas, ¿verdad? Ajá, sí, O el sí. tiempo que duran haciendo una prueba, por ejemplo. Ujú. Y entonces, ¿qué representa ese fx1 hasta xn? O sea, en términos muy concretos, ¿qué es lo que representa? No es la distribución de probabilidad, o sea, cómo se distribuyen los datos. Perdón, regálame un segundito, disculpen, perdón, un segundo. Disculpen. Perdón, entonces me decían, ¿qué es lo que representa, perdón? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, decían ahora que son como observaciones esas, ¿verdad? Por ejemplo, del tiempo que duran las personas haciendo una prueba. ¿Qué quiere decir la densidad conjunta? No es ¿Qué la forma representa eso? en la que se están distribuyendo todas las observaciones. Correcto, sí. Y si fuera de de unos valores en particular, de las observaciones en particular, o sea, si esa f de x hasta xn, por ejemplo, de una muestra específica, por ejemplo, si yo les preguntara a todos ustedes, ¿verdad? Si ustedes fueran esas x1 hasta xn, de cuánto duraron haciendo el último examen que les tocó en la carrera, ¿qué es lo que representa esa fx1 hasta xn? Desde lo menos que duró la primera persona hasta lo más que duró haciendo el examen. Lo menos que duró la primera persona hasta lo más que duró la primera persona. Digamos, el menor dato al mayor dato y cómo está ordenado. O sea, como vos estás ahí denotando como que están ordenados los datos, desde el que duró menos hasta el que duró más. Es que no tiene que ser un ordenamiento lineal. O sea, simplemente es una función que nos va diciendo, por ejemplo, 3 personas duraron 30 minutos, 4 personas duraron esto y así. Y nos dice cuánto duró cada persona, digamos. Ok. ¿A todos les queda claro, compañeros? ¿Todos están de acuerdo? O sea, está bastante concreto eso, nos estábamos imaginando todo lo mismo. ¿Puede repetirlo, profe? Pues? Lo que decía compañero es que nos estamos imaginando aquí que es una función que nos dice desde el tiempo de la persona que dura, bueno, que 3 personas duraron media hora, que otras, por decir algo, 2 personas duraron 20 minutos, etcétera.
Así estamos visualizando todos esta, lo que dice la densidad conjunta. Ok, sí, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, Sí. sí, todo bien. Profe, una pregunta. Sí, Cuando se refiere a densidad conjunta es una función de densidad, digamos, de probabilidad. exacto. ¿Qué propiedad tiene esa? Pero entonces esa función, digamos, como era el área abajo de la curva, nos decía hasta, digamos, por ejemplo, hasta cierto punto, Ujú. qué valores de probabilidad estoy observando. Exacto. O sea, que esa función nos va a denotar siempre una probabilidad, ¿correcto? Ujú. Del área bajo la curva nos va a dar probabilidad y por tanto esa densidad tendría que cumplir con la propiedad de que para todos los posibles valores de este vector x1 hasta xn, la suma de todas esas, de toda esa área bajo la curva debería sumar 1. Profe, esa función es de variables independientes, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? O sea, en primera instancia solo estoy viendo ese primer renglón, ¿verdad? El que dice aquí fx1 hasta xn, ¿verdad? Solo ese. Nada más para ver si aquí estamos en el mismo, al rato estamos en el mismo concepto y yo tal vez no lo entendí tan claro con eso que estaban comentando. Esta es, sí, al ser una función de densidad, lo que nos debería indicar es la probabilidad conjunta de observar esa muestra. O sea, la probabilidad, vean todas las combinaciones posibles que podrían suceder si yo le preguntara a todos el tiempo que duran haciendo el último examen que hicieron en la carrera. ¿Cuáles son los posibles valores? Bueno, está acotado por el tiempo máximo de duración que puso la profesora o el profesor. Pero dentro de eso es una variable continua que puede asumir cualquier cantidad posible de valores. Y entonces, esa densidad conjunta nos va a denotar la probabilidad de observar esa combinación en particular de tiempos. ¿Qué tan probable es observar, como decía el compañero acá, tres personas, ¿verdad? X1, X2, X3 son que duraron 45 minutos. X4, X5 pudieron haber durado 38 minutos, etcétera, ¿verdad? O sea, están toda la distribución de posibles de tiempos de esa muestra específica, ¿verdad? Y qué tan probable era. Entonces, si esta la puedo factorizar en segunda instancia, ¿verdad? O sea, hay una probabilidad conjunta ahí, entonces. Y esta se factoriza como esa misma fx1, x2 hasta xn, de esas n observaciones, la puedo factorizar como fx1 de x1 por fx2 por x2 por hasta fxn de xn, ¿verdad? ¿Cuándo puedo hacer eso? Pero eso Ese solo tipo de se podía hacer ejercicio. si eran independientes, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Eso solo lo puedo hacer si son independientes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es que si son dependientes, la función termina dependiendo también de la otra variable. Nunca es posible Ujú. sacarla, digamos. O sea, Si ¿qué usted querría saca decir uno, en va a este cambiar caso? la prueba. Disculpe. Ajá, exacto. Va a cambiar la probabilidad. Lo que sacaste en la primera va a cambiar la probabilidad de la segunda. Cuando en esto de los tiempos que hablábamos, de pedirle o preguntarle a la gente los tiempos que duraron haciendo el examen, ¿ustedes creerían que eso pueda pasar? Eso es así. La probabilidad de que la primera persona dure, por ejemplo, de esos 45 minutos, influirá de alguna forma la probabilidad de la segunda persona. Habría que modelarlo a simple vista, no se puede decir. Pero conceptualmente, digo, Yo A no, menos de que digamos, les... yo común creería que no. o sea, no hay un comportamiento más si la profesora o el profesor está haciendo un buen papel ahí, bueno, bajo el paradigma tradicional presencial, ¿verdad? Pero está haciendo un buen papel de supervisión, de que no nos antojemos de pronto de ver si puedo heredar alguna respuesta del compañero o compañera a la par.
probablemente esos tiempos son, digamos, desde el punto de vista conceptual, deberían ser independientes, ¿verdad? ¿Qué otro fenómeno nos parece que podía suceder eso? Algo muy, muy banal, digamos, hago un ejemplo muy sencillo. ¿Dónde podría pasar eso? ¿Qué dirían ustedes? Los ejemplos favoritos aquí de nosotros, los estadísticos. Parece que a eso nos dedicamos siempre, ¿verdad? Cuando damos cursos de probabilidad. El de una bola, volverla a meter y sacar otra. Exacto. Sí, pareciera que trabajamos administrando urnas o loterías o cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí, el famoso recipiente ¿verdad? Como, bueno, la urna que llaman, ¿verdad? Con las bolas. De lo que yo saco en una, en la lotería, ¿verdad? Lo que yo saco en la primera no afecta la probabilidad de la segunda. ¿Es así eso? ¿O están de desacuerdo? De acuerdo con eso. Sí, siempre estamos de acuerdo. Pero, digamos, si es el ejemplo de sacar una bola de una urna, el hecho, por ejemplo, que estén divididas, no sé, por colores, si yo saco una de un color ya no termina afectando que yo saque otras, pues, el resultado. ¿Bajo qué condiciones, compañero? Y no sé, por ejemplo, que hayan bolas rojas y negras. Si yo saco una negra, ya la siguiente posibilidad de que saque una negra es menor. Si dejas esa bola negra afuera, ¿verdad? Esa es la condición. Si no la volves a poner adentro. Exacto. Ajá, perfecto. Ok, entonces aquí, por eso es que aquí decíamos la extracción no puede ser sin reemplazo, ¿verdad? Eso es lo que condiciona la independencia. Y ese es la famosa falacia de la lotería, ¿verdad? Porque nuestros abuelos y nuestros papás inclusive canta jugar lotería bajo la idea de que si sigo apostándole al mismo número, en algún momento tiene que salir, ¿verdad? No puede ser que en 100 años no salga el bendito 88. Me parece ser contraintuitivo que en 100 años no salga el 88. Y eso, bueno, obviamente eso va intuitivamente en contra del principio de independencia, que es el que por supuesto opera en juegos de loterías, por ejemplo, el casino. Entonces sí, efectivamente es posible, es igualmente probable que toda la vida, toda la semana salga el 88 a que no salga nunca, ¿verdad? De que en cada ocasión tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, estas probabilidades son independientes y entonces cuando esta condición se da, que yo la puedo entonces factorizar esa densidad conjunta como fx1, x1, etcétera, o sea, multiplicando cada una de las marginales para obtener esa densidad conjunta, entonces estamos ante una muestra aleatoria. O sea, vean que así estamos definiendo formalmente una muestra aleatoria. Bueno, a partir de esa muestra aleatoria trabajamos estadísticos muestrales. Aquí estamos como un poco definiendo terminología, conceptos. Esos estadísticos muestrales es una función de variables aleatorias, ¿verdad? Estas mismas variables aleatorias que conforman la muestra. O sea, que lo que voy a hacer es, de alguna forma, trabajar, obtener una medida a partir de esas observaciones que le llamamos T, ¿verdad? La T de X1, X2 hasta Xn. Dos de esas que podríamos tener o trabajar es esta T1 de X1, de X2 hasta Xn, que es la sumatoria igual a 1 hasta n de Xy entre n. Eso es una de esas posibles funciones, ¿no? Estadísticos, muestrales. También podría decidir tomar cada una de esas observaciones y elevar cada una al cuadrado, ¿ya? Esa es otra forma de,
de obtener un estadístico muestral. Algunos de Profe, estos que... creo que no entendí el concepto de estadístico muestral. El concepto es que vos tenés, o sea, vamos a definir funciones que luego vamos a ver qué propiedades quisiéramos que tengan, ¿verdad? Por el momento no hemos dicho cómo obtenemos el mejor estadístico, pero por el momento sí estamos definiendo que un estadístico es una función de las estrictamente y únicamente de las observaciones muestrales. O sea, vos con obtener la muestra deberías estar en capacidad de poder calcular el estadístico. Que dos ejemplos de estos son ¿verdad? Como la media aritmética, que es la sumatoria de todas las observaciones, dividirlas entre n. No ocupé nada aquí, no necesité ningún otro valor, ningún parámetro externo para calcular esa función. Igual el T2, ¿verdad? Que es tomar cualquiera de esas observaciones, o perdón, o más bien el T anterior y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? O sea, puedo también definir funciones a partir de funciones que eran basadas estrictamente en las observaciones muestrales. Pero eso no eran los momentos, profe. No, de hecho sí, de hecho vamos a pasar a eso, sí, los momentos, o sea, los momentos son estadísticos muestrales también. Aquí vamos a ir a eso, momentos con respecto a la media y el origen, que son también estadísticos. Entonces aquí tenemos SAX1, o sea, partimos del concepto de muestra aleatoria que vimos antes, de la definición formal de muestra aleatoria, X1, X2 hasta XN. Una muestra aleatoria con densidad f de x, ¿verdad? Al tomar una muestra aleatoria la estamos tomando de una densidad particular. El momento R décimo, definimos aquí el momento R décimo alrededor de 0, denotado con M' sub R. Ese es el poblacional, ¿verdad? Perdón, es el momento, bueno, ven que es con base en la muestra, ¿verdad? M'(R) sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy a la r, ¿verdad? O sea, elevamos a la r de acuerdo con el momento que estemos interesados en determinar y dividimos entre n. Cuando r es igual a 1, ¿qué representa el momento muestral? ¿O qué es el primer momento muestral? De la media simple. ¿Verdad? Porque estamos elevando cada una de las observaciones a la 1 y sumando todas. Entonces, si X1 o X2 hasta XN es una muestra aleatoria de una población con función de densidad f de x, entonces la esperanza del primer momento muestral, m'R, es el primer momento poblacional, μ'R. Si ese momento poblacional existe. Y la varianza del primer momento muestral, del R-ésimo momento muestral, disculpen, es igual a 1 entre n multiplicado por la diferencia entre el 2R-ésimo momento poblacional, ¿no?, menos el R-ésimo momento poblacional elevado al cuadrado. Si μ'R existe igual, ¿no? Pero el prima, ¿qué significa? ¿Que es la derivada o no? No, lo que denota es que con respecto al origen, ¿verdad? Con respecto a 0. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. La prueba de esto es que la esperanza del primer momento, voy a seguir con esto, disculpen, del R-ésimo momento muestral, aplicando lo que hemos estado viendo de teoremas y reglas, sería la esperanza de la definición de ese R-ésimo momento muestral, o sea, la esperanza de 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de x y a la r. Y a eso, entonces, por lo que hemos estado conversando, recuerden que ahí que el AI ¿verdad? Que es 1 entre n, lo podemos sacar de la esperanza, ¿verdad? Sale como constante. Y sería entonces 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las esperanzas de x y a la r.
Y lo que vimos ahora, por definición de esto, estamos partiendo de una muestra aleatoria de una densidad f de x, ¿verdad? Y esa densidad de f de x tiene, por supuesto, un solo valor poblacional, ¿verdad? Que es esta mu prima r, ¿verdad? El r-décimo momento poblacional. Y eso lo estoy sumando n veces, ¿verdad? De igual a 1 hasta n. Entonces, el resultado sería n veces el momento poblacional, el r-décimo momento poblacional, dividido entre n, o sea que sería el momento r-décimo poblacional. Mu prima r. ¿Ok? Y en el caso de la varianza del r-décimo momento muestral, varianza de m'(r), sería la varianza de 1 entre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las x y a la r. ¿Y con esto qué hacemos? Compañeros, compañeras. De cómo podemos ir obteniendo al final lo que nos proponía el teorema. El 1 entre n sale al cuadrado, por ser Correcto. constante. Correcto, ese sale al cuadrado. Ajá, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo puedo expresar la varianza de xy a la r? En términos de los momentos poblacionales. ¿Cómo era la definición de la varianza? Y la defino como la esperanza de x a la 2 menos la esperanza al cuadrado. Exacto. Correcto. Entonces, por eso aquí vamos. Entonces, esperanza de esa varianza la vamos a expresar como xy a la 2r, ¿verdad? Ese 2r es la generalización, ¿verdad? Porque ahora eso que acabas de comentar es lo que casi siempre vemos, la gran mayoría de las ocasiones, que es con respecto al primer momento poblacional, ¿verdad? Por eso decías x al cuadrado. Aquí sería entonces la esperanza de xy a la 2r como generalización de eso, menos el valor esperado, como dijiste vos ahora, de xy a la r igual, de forma general, al cuadrado. Pero una pregunta, Y, no afecta, no afecta digamos, que el exponente sea r, que esté elevado a la r. no, esa es la misma, esa definición de varianza que trabajamos normalmente es la varianza del primer momento muestral, pero No, se entonces, deja generalizar igual para el r-décimo. entonces, digamos, para ver si me entendí bien, cuando yo, por ejemplo, saco la esperanza del momento doésimo, o sea, el momento 2, eso es la esperanza del momento 2 sería el promedio elevado a la 2. Correcto, Ok, ya lo entendí. Gracias. claro, perfecto. Ok, entonces acá vean que esa sumatoria que lo estoy aplicando ahí a cada una de las xy, la esperanza de xy a la 2r y la esperanza de xy a la r es común para todas las observaciones, ¿verdad? Entonces en realidad lo que queda es n veces esa diferencia de x a la 2r menos la esperanza de x a la r al cuadrado. Y como es n veces, entonces por eso es que ahí ya quedaría 1 entre n por esa diferencia. Y estos valores esperados, x a la 2r, pues es por definición el 2r-décimo momento poblacional y a la derecha el r-décimo momento poblacional, ¿verdad? Al cuadrado. Y por ende, ya ahí tendríamos, digamos, la prueba de esas dos teoremas, reglas que vimos acá, ¿verdad? La esperanza del r-décimo momento muestral, perdón, y la varianza del r-décimo momento muestral. Entonces, vean que los momentos son una de las formas más intuitivas de obtener estimadores
matemáticamente más intuitivas, siempre vamos a querer sí caracterizar esos estimadores en cuanto a su valor esperado y la varianza. ¿Me recuerdan lo que hablábamos en la primera sesión cuando empezamos a hablar un poco más ya de la materia? Nos interesa para caracterizar dónde está posicionado, ¿verdad? Cuál es el valor esperado y cuál es su dispersión alrededor de ese valor esperado. Entonces, la esperanza y la varianza. Entonces, estos teoremas nos permiten, entonces, de manera general, decir cómo obtenemos cuál sería el valor esperado y la varianza de los estimadores a partir de los momentos. Entonces, un casito así de los más utilizados de los estimadores es si tenemos una x1 hasta xn de una muestra aleatoria, o sea, es una muestra aleatoria de una densidad f de x que tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Y tenemos que ese cuadrado, ¿no? Ese cuadrado es 1 entre n menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las diferencias entre cada una de las observaciones xy y el promedio muestral al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la definición de la varianza muestral. Entonces vean que normalmente, ¿verdad? Hasta ahora, me imagino que antes de esto no lo habían tratado ustedes así en los cursos de estadística. Casi siempre uno que queda por hecho que lo que está tratando de estimar en la población es una media, ¿verdad? Una media aritmética, un valor esperado. Casi siempre estamos hablando del gasto medio, ¿verdad? O el porcentaje, el nivel de pobreza como porcentaje sobre una población total, ¿verdad? Y pocas veces hablamos en términos prácticos de usar la varianza como un parámetro, ¿verdad? Lo que me interesa es estimar la varianza. Creo que hace un par de sesiones, o si no fue la sesión pasada, hablábamos también del caso en que, por ejemplo, hablábamos de que nos interesaba entender la dispersión, ¿verdad? O la heterogeneidad que hay en el desempeño, ¿verdad? Que tienen cierto personal en una empresa. Yo mido con una nota, decíamos ahí, con una nota cómo están desempeñando las personas, ¿verdad? Con algún examen, alguna prueba que hagan las jefaturas o la empresa de manera estandarizada. Y podría tener dos objetivos en el tiempo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, yo podría tener la intención de mejorar la nota promedio de todos los trabajadores, o también podría, en otra forma paralela, podría tener la intención no solo que mejore la nota total, sino que sea menos diferente el promedio de los trabajadores entre sí, ¿verdad? O sea, que las personas se parezcan cada vez más en el desempeño, que sea más balanceado. Entonces, no es tanto en ese segundo objetivo, no es tanto lo que me interesa que mejore la nota promedio, sino que sea más homogéneo el comportamiento. De hecho, creo que alguien ahí me preguntaba en su momento que cómo se come esto de lo que hablábamos de la chi cuadrada, que es un cociente entre la varianza muestral y la varianza poblacional. Ahí era lo que les comentaba sobre esta aplicación concreta, digamos. Y entonces, en todo caso, la varianza como tal nos puede servir como puede ser un parámetro de interés, ¿verdad? Yo quisiera poder estimar la varianza poblacional. Entonces, el estadístico, noten que aquí ese cuadrado es un estadístico, es este, ¿verdad? Y entonces de esa forma nos interesa el saber cuál es el valor esperado de ese cuadrado y también poder determinar la varianza. Entonces, vamos a enfocarnos aquí sobre todo más a entender o a poder probar
que efectivamente la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Qué es lo que significa eso en términos prácticos, compañeros? Que la esperanza de ese cuadrado sea sigma cuadrado. ¿Por qué puede ser eso relevante? Porque si yo tengo solo una muestra y quiero sacar la varianza de la población, solo necesito la variancia muestral. O sea, porque yo podría esperar que, sí, si uso ese cuadrado, tengo una estimación bastante, sí, no, con buenas propiedades, ¿verdad? Puedo esperar que una cantidad de X de muestras posibles, el promedio de esas, el promedio de los valores de ese cuadrado debería tender a sigma cuadrado. Eso es lo que, la importancia de este teorema. Y vamos a hablar entonces de cómo podemos asegurarnos que efectivamente es así esto. La prueba aquí sería entonces, ¿qué es la definición de la varianza poblacional? Es esta, ¿verdad? Las diferencias entre cada uno de los valores XY y el valor esperado poblacional, el promedio poblacional mu. ¿Verdad? Esa, por definición, la podría expresar como dos diferencias en realidad. Una es de cada uno de los valores XY con respecto al promedio muestral, no el poblacional, no el muestral. Y la diferencia del promedio muestral y el valor poblacional. Vean que lo que hice ahí fue simplemente introducir el menos X barra más X barra, ¿verdad? Se mantiene la misma definición de XY menos mu al cuadrado. ¿Ok? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué estoy haciendo esto que les estoy enseñando aquí? Porque lo que me interesaba es poder obtener la esperanza de ese cuadrado, ¿verdad? Y ese cuadrado no está definido a partir de, o sea, no tiene a mu contenido, sino que es un estadístico, ¿verdad? O sea, solo si yo quisiera calcular ese cuadrado a partir de mu, ya deja de ser un estadístico. Entonces, lo que tengo es la definición de la varianza poblacional, ¿verdad? Que parte de este XY menos mu al cuadrado. Y entonces introduzco esto del X barra para poder tener al final, de alguna forma, poder llegar a expresar este término en términos de diferencias con respecto a mu. Entonces desarrollo eso que está ahí a la derecha, ¿verdad? Como binomio. Entonces me queda la sumatoria igual a 1 hasta n de XY menos X barra al cuadrado, primer término, más 2 veces la sumatoria de XY menos X barra por X barra menos mu, más n veces X barra menos mu al cuadrado. Ahí no estamos haciendo ni más ni menos que desarrollando eso que estaba aquí arriba a la derecha, ¿verdad? Este n por X barra menos mu es correcto porque ya no tiene i, ¿verdad? O sea, para todas las observaciones de igual a 1 hasta n es el mismo valor, X barra menos mu, son constantes, ¿verdad? Para esa muestra. Ok, ¿qué pasa con estos términos? O sea, ¿cómo podemos llegar aquí cómo podemos simplificar esto? Bueno, digamos, el primer término, ¿a qué se nos parece? ¿A qué se va pareciendo, digamos? A la varianza, ¿Cuál de las dos? la normal, poblacional. A la varianza poblacional, decís. Supongo que sí. Es que digamos, la varianza poblacional debería ser con respecto a qué, a X barra o con respecto a quién. Con respecto a mu. Entonces esta es ese cuadrado, más bien, ¿verdad? Se va Ajá. apareciendo a ese cuadrado, digo.
esto que está aquí en medio, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a estos términos cuando los sumo de igual a 1 hasta n? No se cancelan. Ajá, o sea, se vuelven 0. ¿Por qué? Es que son como inversos, ¿no? ¿Qué sentido inverso? Que si aquí a Si una yo cantidad sumo, negativa, tal. Ajá, perdón. si yo sumo una distancia, más bien, digamos, en el otro paréntesis estoy sumando la otra distancia. Entonces, cuando se multiplican, se van cancelando poco a poco. Ujú. O sea, vos decís, si me da x y menos x barra, me da 2, ¿verdad? Positivo. Decís que en el otro paréntesis me da menos 2. Estoy tratando como de seguir tu supuesto. ¿Sabe para Es así pensar, como profe? es. ¿Sabe para pensar? No, adelante, adelante. Vean que eso estamos tratando aquí por eso les decía, como ir construyendo juntos. Era X barra como el estimador ay, de la media. De la media poblacional, sí, exacto. Entonces, como la esperanza de la media poblacional tiende a, bueno, es igual a la media poblacional, entonces se cancelan. Se cancelan esos dos, sí, la esperanza, pero aquí no estamos aplicando la esperanza, perdón que siga yo aquí de majadero. Y les agradezco, o sea, vamos cerca, ya vamos acercándonos a la idea. ¿Qué pasa cuando yo sumo estos términos aquí, x y menos x barra? ¿Qué pasa con esa parte? La que se nos cancelaría más bien sería X barra menos mu, porque la esperanza tiende al No, promedio, digamos. la esperanza sí, pero es que aquí no estoy aplicando la esperanza, ¿verdad? Aquí no está la esperanza de ninguna de estas, uno de esos términos. Está duro esto. ¿Qué pasa con... Perdón que lo moleste tanto, compañeros, pero aquí lo vamos llegando juntos. ¿Qué pasa con este término? X y menos X barra. Desarrollemos esto. A este lado, aquí a la izquierda. Eso daría 0, porque no. Da Sí, 0, de hecho. ajá, ¿Por qué? porque no me acuerdo muy bien de la explicación de por qué da 0. O sea, son cada Pero- valor menos la media. Ujú. Y. Si usted separa la suma, no. Sí. Ajá, Sí, sí. sigamos, ajá. Eso. La, ¿Cómo se separa la suma? espere. Ayudemos aquí a compañeros, si no. O sea, los que gusten. Adelante. Sería la sumatoria de las XY menos N veces X barra. Ujú. Perfecto. Y eso Ok, es, y que, ajá. sí, la sumatoria de los XY es igual a N veces X barra, ¿no? Así es, ¿verdad? Por definición. Entonces, este término es constante, ¿verdad? Este de acá. Este puede salir como factor. Correcto. Y la sumatoria de x menos x barra da 0. Por eso es que yo no sé cómo les contaron a ustedes cuando les explicaron cómo está definida la varianza de manera intuitiva, ¿verdad? No sé, ahí de pronto algunos de mis colegas, yo también solemos hacer esto como más empírico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para obtener el promedio de las diferencias de cada uno de los valores con respecto a x barra? Bueno, entonces saquemos el promedio de esas diferencias. Entonces, empíricamente, ¿verdad? Antes de que la gente tenga un poquito más de malicia en estos sentidos matemáticos, empíricamente, pues sacamos el promedio con mucha alegría y nos da 0, ¿verdad? Entonces ahí llega el momento de desarrollar esta parte. Perdón, bueno, eso que desarrollamos aquí abajo. Entonces, efectivamente, el término del centro aquí da 0. ¿Okay? Por eso,
nos queda todo esto expresado como sumatoria de xi menos x barra al cuadrado más n veces la diferencia entre x barra menos mu al cuadrado. Ahora, entonces ya tenemos los elementos para hacer la prueba de que la esperanza de s al cuadrado es igual a 1 entre n menos 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando ya aplicamos, usamos lo que acabamos de encontrar allá, ¿verdad? Donde decíamos que la sumatoria de xi menos mu al cuadrado es igual a la suma de esto que estaba aquí arriba, ¿verdad? De este más este término. Entonces quiere decir que si lo paso para el otro lado, la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado sería igual a todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Xi menos mu al cuadrado menos n veces x barra menos mu al cuadrado. ¿Y qué tenemos ahí? Ya desde que vemos eso, hay algo que quedaría en términos de una varianza muestral aquí, ¿les parece? ¿O por qué podrá ser interesante tener ahora eso expresado en términos de mu? O sea, lo que quisiera es que para usted sea, no solo, porque aquí hay como dos cosas que uno podía tratar de lograr siempre con estos teoremas y demostraciones, ¿verdad? La primera cosa que uno quisiera, ¿verdad? Cuando está estudiando esto es entender lo que se desarrolló aquí. O sea, que no sea algo como no entiendo, no tengo idea de cómo llegó de aquí a acá. Eso es lo primero, pero más importante quizá que eso es que sea intuitivo y por qué lo hicieron eso, ¿verdad? O sea, por qué se desarrolló eso que estoy viendo ahí. O sea, cómo, yo entendí que hizo alguien que tiene eso ahí en el documento, pero por qué lo hizo es otro objetivo quizá más importante. Entonces, lo que yo quisiera es que esa segunda pregunta de por qué también sea claro para ustedes. De por qué estamos tratando ahora de expresar lo que está aquí arriba, ¿verdad? Esta parte, lo de expresarlo de esta otra forma. ¿Qué estamos logrando aquí? Cuando yo calculo diferencias entre todos los valores y el valor poblacional, los elevo al cuadrado, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué sería ese valor esperado? ¿Qué dirían ustedes? Diferencias entre los valores puntuales y el valor poblacional. ¿Qué representa eso? Pero cuando yo saco la esperanza, el promedio bueno, de X barra no tendría mu. Exacto, sí, ese sería mu. Entonces el segundo término nos da 0, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, si vos sacas el valor esperado, si fuera el valor esperado de X barra menos mu, ahí sí, pero está elevado al cuadrado, ¿verdad? O sea, al igual que ahora vimos que el valor esperado de xi menos x barra es 0, si no lo elevas al cuadrado, aquí también, ¿verdad? Pero aquí lo tenés al cuadrado. No las diferencias al cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso?
O sea, ¿qué representa eso? Bueno, vean que cuando yo calculo la diferencia entre cada una de las observaciones y el valor poblacional, ¿qué es el valor esperado de eso? De xi menos, lo de x menos mu al cuadrado. Es la varianza poblacional, correcto. Es la varianza de los valores individuales. ¿Y cuál es la varianza poblacional? ¿Cómo la denotamos? Sigma al cuadrado. Así es. Y cuando calculo la diferencia entre cada uno de los posibles promedios de muestras y la varianza, perdón, el valor esperado poblacional mu, ahí sería la varianza ya no de los valores individuales, sino la varianza del mi estimador X barra. Entonces sería S al cuadrado, ¿no? La varianza del valor, perdón, la varianza de X barra, el valor esperado de la varianza de X barra, ¿qué es? Porque es el valor esperado, ¿verdad? Es el valor esperado de X barra menos mu al cuadrado. Pero digamos, en ese caso, igual en un lado nos daría n veces sigma y al otro lado nos daría menos un sigma, entonces sería n menos 1 sigma al cuadrado, ¿no? Ajá, perfecto, pero ¿por qué dijiste ahí menos 1 veces sigma al cuadrado? ¿Cuánto es este valor esperado de X barra menos mu al cuadrado? Eso sí sería sigma, digamos. Sería sigma al cuadrado y yo saco a factor común 1 menos n. Correcto, sí, ¿verdad? Exacto, porque es sigma al cuadrado entre n, ¿verdad? Esa es la varianza de X barra. La varianza de X barra, recuerden que es sigma cuadrado entre n. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo que hablamos para el teorema del límite central. Sí, por eso aquí lo que les coloco es la esperanza de xy menos mu al cuadrado, la voy a sumar n veces, y al otro lado tengo n veces la esperanza de x barra menos mu al cuadrado, que sería constante, no dependería de la observación, sería para toda la muestra constante. Entonces ahí me quedaría justo como dijiste, ¿verdad? Ojo que aquí, perdón, en esta parte, este término, este de acá, sería sigma cuadrado entre n, y este de acá es sigma cuadrado. ¿Verdad? Entonces me queda Bueno, sí, n veces sigma al cuadrado, ¿verdad? n veces sigma cuadrado menos sigma cuadrado, porque justamente así se cancelan la n que estaba dividiendo, ¿verdad? Sigma cuadrado entre n por n que estaba ahí en el otro lado. Entonces todo eso por 1 entre n menos 1. Y aquí se factoriza 1 menos n y se cancelan y quedaría sigma cuadrado. ¿Ok? Bueno. Propiedades, entonces esta es como de las primeras definiciones que tenemos de lo que son estimadores y muestra aleatoria. Hay 4 propiedades aquí que nos van a interesar. Antes de que se me pase, les voy a pedir que revisen ustedes. ¿Verdad? Una es la propiedad de insesgamiento, otra consistencia, eficiencia y suficiencia. Entonces ahí les coloqué un par de videos para que lo revisen, por favor. Y me digan también, con base en eso que vean en los videos, cuáles creen que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles son solo para muestras grandes. Un segundo.
No lo encontré por acá. Los capítulos estos que les decía del Mendenhall también para el Garro, para los compañeros y compañeras que consiguieron el libro del Garro, lo pueden revisar en el capítulo 6, en este caso. Arrancamos con lo que estamos viendo ahorita. Entonces, nada más les voy a adelantar un poquito lo que es la propiedad de insesgamiento. Lo primero que nos interesa es esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Que podamos hablar de que cuando hacemos una estimación puntual, esa estimación parte de que el valor esperado no es otra cosa que el parámetro que queramos estimar, ¿verdad? Es, por ejemplo, en este caso, el saber que si yo obtengo una cantidad grande de muestras posibles de esa densidad o de esa población, el valor esperado, el promedio de esas muestras, ¿verdad?, va a tender a el valor poblacional, ¿verdad?, al parámetro que yo quiero estimar. El concepto de eficiencia involucra la idea del nivel de diferencias que va a haber, que va a haber entre diferentes estimaciones, ¿verdad? Diferentes estimaciones de ese parámetro poblacional, o sea, la variabilidad de las estimaciones propiamente, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de la varianza de la media muestral, por ejemplo, ¿verdad? O la varianza de la proporción que se está estimando, para buscar que desde dos perspectivas, que la varianza del estimador que yo esté utilizando sea menor que la de otro estimador posible. O sea, un concepto de eficiencia relativa, que llamamos. Y también desde un punto de vista de eficiencia absoluta, ¿verdad? O sea, de cuánto es la diferencia, o sea, que el estimador que estemos utilizando tenga la varianza más pequeña posible, ¿verdad?, entre todos los estimadores que se podrían utilizar para estimar ese parámetro poblacional. Esa sería la idea de eficiencia, ¿verdad?, que tengamos diferencias entre diferentes posibles muestras bastante pequeñas. El concepto de consistencia tiene que ver con que en algunas situaciones es práctico o es útil trabajar con un estimador que sí es bastante eficiente, mas no es insesgado. Pero cuando se trabaja bajo ciertas condiciones de muestras grandes, podría tender esas varianzas y el sesgo a un valor muy pequeño, ¿verdad?, desestimable. Entonces, consistencia se refiere a eso, que haya, bajo ciertas condiciones de muestra, nos dé un resultado positivo, ¿verdad?, o bastante cerca de ser insesgado y de ser muy eficiente. Y el último concepto, el de suficiencia, tiene más que ver con no dejar de utilizar información de la muestra que tengo, ¿verdad? O sea, que yo realmente tome en cuenta toda la información que me proporciona mi muestra aleatoria para hacer esa estimación. Entonces, eso a nivel conceptual es lo que representan esos conceptos, y lo que quisiera es que ustedes tengan como ese primer acercamiento con esos videos y me cuenten para la próxima sesión cómo lo entendieron, si eso aplica para todos los tamaños de muestra, pequeños y grandes, o son solo para muestras grandes.
y un poco, tal vez ahí en palabras de ustedes también me aterrizan un poco más a cómo lo entienden eso antes de que empecemos a hablar de algunas de esas propiedades matemáticas de teoremas que nos van a servir para hacer las demostraciones formales de esos conceptos. Entonces, ¿hay alguna pregunta, comentario acá? Compañeros, compañeras. Porque si no hubiera más comentarios ahorita acá, lo que los invito es a que vean los videos aquí ahorita y más bien ya quedamos entonces listos para empezar a hablar de esto del próximo jueves. Bueno, entonces si no hay más comentarios, preguntas, nos veremos el jueves entonces. Profe, ¿usted podría subir la clase anterior y esta ahora más tarde, de casualidad? Sí, de hecho voy a subirla ya en este momento, voy a bajar esta y voy a ir subiendo lo que les dije ahora al inicio. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, entonces, que pasen buen día, buena semana y nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, hasta luego, chao.